Saludos, nosotros somos el grupo 2 y hoy le vamos a estar hablando sobre Japón, la segunda parte. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de Japón y algunos de los principales periodos de su historia, no todos, sino los principales concernientes a su origen. En el primero tenemos el periodo Homón, que básicamente abarca antes de Cristo, los orígenes de las civilizaciones y la vida en ese territorio con tribus cazadoras y nómadas. Para el periodo Yayoi, del 400 a.C. al 300 después de Cristo, ya inician a desarrollarse herramientas, el cultivo de arroz, la ocupación de granjeros, la formación de comunidades y también inician a conformarse la esencia de grupos sociales y políticos. Ya entre el periodo Kofun del 300 al 710 después de Cristo, una de sus características más importantes se puede identificar el fortalecimiento de instituciones políticas y sociales. En el periodo Nara, en el 710 a 794, después de Cristo, entonces ya inicia un sistema de gobierno imperial centralizado, o es esto lo que más caracteriza este periodo, influenciado por China, la civilización china, al igual que su idioma, aunque esto después cambia. Y por último, hay un periodo de transición, que es el periodo Heian, que no se muestra aquí, y pasa el periodo Kamakura del 1185 al 1333, siglo XIV, donde algo que lo caracteriza es la estructura administrativa a cargo de comandantes en jefe. Esta característica nos lleva a conocer los samuráis y su papel dentro de la civilización japonesa. Estos fueron guerreros que surgieron como formación de tropas o seguridad privada por parte de terratenientes de la alta sociedad, es decir, personas ricas dentro de este periodo de la civilización japonesa. El culto a los samuráis y sus códigos de guerra y lucha fueron características que acompañaron a la civilización japonesa hasta el siglo XX. Estos poco a poco se fueron convirtiendo en ejércitos más numerosos, de carácter privados, y más tarde protagonizaron las principales guerras civiles dentro de la historia de Japón. Y una de sus características más importantes es el uso de la katana como una de sus armas más representativas. Continuamos. Saludos, mi nombre es Yasmilka. Yo le voy a estar hablando sobre la isla flotante de Jima. Se considera una isla artificial. Disculpen. Ya que fue construida de madera por los japoneses, esta isla se construye con el fin de que extranjeros, o sea, específicamente neerlandeses y holandeses, puedan hacer esos comercios sin visitar la tierra sagrada de Japón. En esta isla se acercaban mujeres japonesas y tenían contactos físicos al área de sexuales con los visitantes, y estos se enamoraban y llegaban al punto de formar familias con ellas, pero nunca pisar tierra japonesa. Todo era dentro de la isla artificial de Jima. Mi nombre es Grismery Ramos y continuaré hablando sobre la isla de Dejima. La isla en su totalidad era del tamaño de un campo de fútbol y hubo en un momento en el que solo vivían allí entre 10 y 15 holandeses. Solo se podía salir de la isla a través de un puente, pero estaba fuertemente custodiado, por lo que los holandeses estaban confinados en la isla. Sin embargo, aceptaron las condiciones por los grandes beneficios que les traía estar en la isla. La importación más importante de Dejima era el cobre, y los holandeses lo valoraban porque el cobre japonés era muy puro. Podían obtener grandes ganancias vendiéndolo en el extranjero. Había una casa llamada la residencia del director,
Allí los comerciantes holandeses que vivían en la isla se reunían para comer, beber y fumar al final de cada día. Además de esto, lo que evitó que los holandeses se sintieran solos fue la presencia de japoneses en la isla que duraban desde 3 días hasta varios años. Como dijo mi compañera Yasmirka, era lo que hoy conocemos como prostitutas, pues cobraban por prestar su servicio a los holandeses. Pero la realidad es que mantenían una relación más estrecha con ellos porque incluso llegaban a tener hijos. Mi nombre es Olga Mojica y les estaré hablando un poco sobre la cultura de Japón. Resaltando antes que de la historia de Japón se destaca que esta nunca fue colonizada y que por lo tanto ellos siguen teniendo las mismas, o sea, como su misma culturas de antes. Japón está situado en la costa oriental de Asia y es uno de los países más desarrollados y urbanizados del mundo. En el siglo VIII después de Cristo, la cultura japonesa comenzó a florecer tras la llegada a través de China de una nueva religión, que es el budismo, que es originario de la India. Muchos de los primeros edificios budistas se conservan aún en Japón. De todos estos, el más magnífico se encuentra en la antigua ciudad de Nara y se llama el Templo Todaiji. Se construyó en el 752 después de Cristo. Está ubicado en el corazón de Nara, que es la antigua capital de Japón. Este templo de mediados del siglo VIII después de Cristo es sin duda uno de los mayores tesoros culturales de Japón. El gran salón del famoso templo está construido a una extraordinaria escala con 60 metros de largo, 50 de ancho y 45 de alto. Este sigue siendo la estructura de madera con tejado de teja más grande del mundo, aún 1250 años más tarde. No obstante, fue mucho más grande. Se reconstruyó 2 veces después de 2 grandes incendios y fue como que su tamaño se fue reduciendo en un 30%. Según creían los japoneses, la simetría reflejaba la naturaleza ordenada del cosmos y ayudaba a centrar la atención de los fieles en el Buda del Gran Salón, que estaba situado justo en el centro del complejo. Pero el budismo no es la única fe que ha moldeado la cultura japonesa. La religión nativa de Japón es el sintoísmo, que fue profesada mucho antes de la llegada del budismo. En contraste con el budismo, la creencia sintoísta gira en torno a seres y poderes espirituales invisibles y semejantes a deidades conocidas como kami, quienes habitan en un mundo natural e influyen en la vida humana. En la actualidad, los japoneses no se deciden por una sola religión, sino que ellos siguen ambas como al mismo tiempo. Continúa mi compañero. El templo de Byodo. Este templo fue convertido en una villa de Fujiwara, en un templo budista en el año 1052. El Salón del Fénix, más propiamente conocido como Amido, fue construido en 1053 por Fujiwara no Yorimichi. En el interior, el templo alberga una estatua de Buda Amida, cuyo rostro capta la luz del sol de la mañana. Alrededor de él hay graciosas representaciones de bodhisattvas en una variedad de poses, tocar instrumentos o leer. Además, el templo data del siglo XI y comenzó su vida como villa para el gran Fujiwara, regente al trono imperial. Siguiente. Saludos, mi nombre es Michael Escuriel y les estaré hablando sobre el santuario Tsurugaoka Hachimangu. Está ubicado al final de una larga vía profesional. El santuario fue levantado en el año 1192 por el primer según de Japón en honor a Hachimangu.
el dios de la guerra sintoísta y budista, que con el paso de los siglos se convertiría en el dios de los samuráis japoneses. El Yabusame fue introducido originalmente por el primer shogun para que el ejército militar se preparara, o sea, preparara a sus samuráis mediante un entrenamiento para poder complacer al dios de la guerra Hachimangu. Hoy en día el Yabusame es una especie de arte marcial semi-religiosa en la que dedicados peregrinos la practican para poder rendirle fruto a su Dios. Ahora pasamos con mi compañero. Buenas, mi nombre es Gabriel Suero y estaré dándole una conclusión sobre el tema, hablándole sobre características y datos de este periodo antiguo de Japón entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Podemos empezar hablando de las edificaciones. Estas personas alrededor del siglo XVI en el Japón antiguo hacían edificaciones que fueran resistentes, ya que en este archipiélago eran bastante comunes fenómenos ambientales como terremotos y tifones. También tenemos que los japoneses no tenían problema en aceptar diferentes religiones, ya que cuando llegó el budismo a este archipiélago, ellos lo aceptaron, igual que con la religión Shinto, tenían las dos religiones y no había ningún problema en que se practicaran ambas. Luego tenemos, a mitad del siglo XVI, empezaron a llegar misioneros, tanto católicos como protestantes, de países como España, Portugal, Alemania e Inglaterra. ¿Qué pasa con esto? Los japoneses empezaron a sacarlos de su territorio, ya que estos, al ser dos regiones distintas, estaban empezando a tener problemas en este territorio y ellos no querían que los invadieran. También tenemos que los samuráis, en el caso de los samuráis tenían un prestigio muy alto. Estos podían hacer prácticamente cualquier cosa y nadie le podía decir nada, ya que estaban en la cumbre, tenían un prestigio muy alto dentro de la sociedad. Y para cerrar, cabe hablar acerca de las civilizaciones y de cómo se formó el Japón que vemos hoy en día. Hubo un derrocamiento, luego surgió un nuevo líder, este nuevo líder traspasó la capital de Edo, lo que es Japón, la ubicó en el lugar donde se encuentra Tokio hoy en día, y algo que pasó aquí es que el poder se fue centralizando, algo que no había antes. Desde aquí el poder se empezó a centralizar en un solo líder. Hasta aquí nuestra presentación de hoy.